Tener un análisis sobre este tema. Francisco, buenas noches, bienvenido al Financiero Bloomberg 20 horas. ¿Qué tal, Sofía? Un gusto saludarte y saludar a tu auditorio. Buenas noches. Buenas noches, Francisco. Igualmente, desafortunadamente, pues el tema rebasado, Francisco, rebasado por donde se ve, aún con el ejército, con la Guardia Nacional en las calles, Michoacán, Zacatecas, Colima, Tamaulipas, desapariciones forzadas, bueno, cadáveres en Sonora, y así nos podríamos ir enumerando, porque hoy son las detenciones de dos cabecillas. El otro día fue que uno no quería dejar al otro ir al funeral de su madre, pero el caso es que por una u otra cosa el país literalmente en llamas, Francisco. Efectivamente, déjame poner un poco en perspectiva y un poco de información. Una cosa es la estadística, lo que encontramos en la estadística. Y lo que encontramos en la estadística, pues es muy lamentable. Los tres últimos años, es decir, 2019, 2020 y 2021, han sido los 3 años más violentos de la historia de nuestro país. Si nosotros comparamos simple y sencillamente los primeros 3 años de este gobierno contra los primeros 3 de Peña y de Calderón, tenemos que en este sexenio hay un 60 y más de un 100% de homicidios dolosos respecto a lo que sucedía en los 2 sexenios anteriores. Pero justamente ahorita lo decías, no es nada más un tema de homicidio doloso. El feminicidio también ha roto todo récord en esta administración, como las violaciones, como la extorsión, como la trata de personas, como el narcomenudeo, como la violencia familiar. Paralelamente, pues uno de los aspectos que también debería preocuparnos es que si de 1960 a 2018 en nuestro país se registraron 41,000 personas desaparecidas, del 1 de diciembre de 2018 al 30 de noviembre de 2021 se registraron 52,000 personas más desaparecidas, es decir, ya superamos las 90,000 personas desaparecidas en nuestro país, lo que es sumamente lamentable. Y no solo se trata de hablar de estadística, como tú justamente indicabas, pues encontramos ahorita que por un lado hay la mayor cantidad de fuerzas federales desplazadas en el territorio nacional. Nunca habíamos tenido tanto ejército, tanta marina y obviamente ahora la Guardia Nacional, antes la Policía Federal, desplazada en el territorio, sin que esto esté logrando tener un efecto benéfico. Hay que decir que tanto enero, ya que ya contamos con las cifras de enero y febrero, que las conoceremos en unos días, ya los datos oficiales, tienen una disminución importante del número de homicidios respecto a enero y febrero del año pasado. Lo que no es suficiente para decir que estamos en una situación mejor de violencia, porque justamente tal vez lo que ha favorecido esta disminución en los homicidios es el caso de la Ciudad de México, del Estado de México, de Hidalgo, entidades en donde el homicidio se redujo de manera muy importante. Pero si volteamos a ver la situación de Zacatecas, de Michoacán, de Veracruz, de Colima, de Baja California, hoy dabas cuenta de nuevo de Tamaulipas, que Tamaulipas por un buen tiempo se había mantenido en una buena situación de seguridad. Evidentemente las cosas son preocupantes. Y en este 2022, aparte, tenemos las elecciones que jugarán también un rol en términos de la violencia. Hay que recordar que las elecciones del año pasado fueron las elecciones más violentas de la historia de nuestro país y todo apunta a que esto se seguirá manteniendo a lo largo de las elecciones de este año. Francisco, además hay que decirlo que cuando se hacen a veces estas pausas en las que, digo, sin quitarle mérito a la autoridad, si es que lo hay, estas pausas en los homicidios dolosos, se habla, mencionabas Tamaulipas, en que quizá ya un grupo del crimen organizado ha tomado las riendas, el control, y entonces no hay enfrentamientos, lo que podría pasar también en Guerrero, lo que podría pasar en Jalisco. Quizá no es la misma situación para Zacatecas y Colima, podría ser el caso. Efectivamente, a ver, por eso digo, los indicadores estadísticos solo te presentan una imagen, pero hay que complementarlo con la situación que tenemos ahorita. Cuando pensamos en delincuencia organizada en México, estamos acostumbrados a pensar en aquella que controla el mercado de la droga. No obstante, desde hace muchos años
en nuestro país el mercado de la droga es solo uno de los negocios, ni siquiera necesariamente el que les da más ingresos a la delincuencia. La delincuencia organizada está en temas ambientales, en control del agua, por ejemplo, en Sonora y en otras entidades, en control de la basura, en control de tráfico de especies protegidas, de tala clandestina, de minería ilegal, pero también está en temas, sigue en temas de huachicoleo. El presidente presumió que ya no hay huachicoleo y la verdad es que ha crecido, tenemos aproximadamente un 40% más de huachicoleo en este sexenio que en el sexenio anterior. En temas de piratería, en temas de contrabando, en temas de extorsión. Aquí en temas de extorsión es uno de los temas que más nos debe preocupar, porque hoy no solo tenemos las dos extorsiones tradicionales, que era los engaños telefónicos, las amenazas, y ahora sí la amenaza presencial, que es lo que conocemos como derecho de piso, sino que hoy tenemos a la delincuencia organizada extorsionando autoridades, es decir, controlando autoridades municipales, poniendo y quitando funcionarios, pero diciéndoles cómo actuar. Pero la otra parte más importante es el control de los mercados lícitos. Hay empresas que han perdido centenares de municipios en donde ya no pueden vender sus productos. ¿Por qué? Porque en determinado municipio solo una determinada tienda puede vender cerveza, solo otra puede vender cigarros, solo se puede comprar huevo o pollo de un determinado productor, y eso nos habla precisamente de este connubio, de esta capacidad que tiene la delincuencia organizada de entrar en aspectos puntuales de la vida de los ciudadanos. Y luego, pues no olvidemos la trata, el tráfico de personas y todos los otros delitos que se asocian a la delincuencia organizada y que hacen que, como tú decías, tal vez el homicidio baja, pero no necesariamente baja porque hay un mejor desempeño de una autoridad. De hecho, con todas las fuerzas federales que tenemos desplazadas en el territorio, las condiciones deberían de ser mucho mejores y no lo son. Y eso que en los últimos 3 años tuvimos una pandemia. En el resto del mundo, sobre todo en países con situaciones similares a la de México, como podría ser el caso colombiano o el caso brasileño, el homicidio disminuyó entre un 15 y un 30%. En nuestro país, de 2019 a 2020, el homicidio doloso bajó apenas un 0.4%, con todo y que la mayor parte de ciudadanos estábamos en nuestras casas. Y de 2020 a 2021, la disminución fue ni siquiera del 4%, el 3.4%. Entonces, lo que nos exhibe es que hay una incapacidad del Estado precisamente por las deficiencias que tenemos y en particular por la deficiencia de tener una Fiscalía General de la República que está guardada, no sabemos qué está haciendo, pero lo que estamos seguros que no está haciendo es ir detrás de los delincuentes. Pues bueno, pues andará en asuntos familiares la Fiscalía, una incapacidad que desafortunadamente permite que esta delincuencia o crimen organizado, como bien se llama, Francisco, gane terreno. Y como ya mencionabas, menos homicidios, pero no necesariamente mayor seguridad, porque entonces tengo el control, más cobros de piso y etcétera, etcétera. Y al dañar esta parte de la economía que mencionas, pues sin duda seguimos en este círculo vicioso. Me quedan muchas preguntas, espero tener la oportunidad de volver a platicar contigo para poder analizar después qué es lo que falta, qué tiene que pasar. El ejército está rebasado, todos rebasados, muchos comprados. ¿Cómo empezar? Yo pensaría que por la familia, quizá, pero es un proceso muy largo y muy lento, Francisco. Ya volveré a hablar contigo. Gracias de verdad por tu tiempo. Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano. Gracias a ti, Sofía. Invito a la auditoría que entre a nuestra página porque ahí está precisamente el análisis de las políticas de seguridad y qué se debería hacer. Si hay soluciones y sí podemos actuar desde los ciudadanos. Y no hay que Muchas esperar, gracias y buenas noches. No hay que perder esa esperanza, Francisco. Hay que ser más participativos. Yo también los invito a que lo lean y ver desde dónde, aunque sea lento, pero aspirar a este cambio. Gracias, Francisco. Buenas noches. Buenas noches.